económico de su presidencia, el posible equipo, ¿volvería a pensar en José Antonio Campo o por el contrario usted se ha derechizado un poco más en ese aspecto? Sebastián, me hizo como tres preguntas al mismo tiempo. ¿Me están escuchando? Perfectamente. Ok, me hizo como tres preguntas al mismo tiempo, pero yo le voy a decir lo siguiente. Del mismo corral todas. Sí, más o menos, pero bueno, vamos a la respuesta, por supuesto. Mire, uno tiene que entender en qué circunstancias están, cuáles son los problemas que tiene que resolver y sobre esos problemas plantear las soluciones. Ya dije, nosotros tenemos un gran problema de seguridad en Colombia y es un programa de seguridad que tiene que ver con la paz total igual a caos total y la inseguridad ciudadana. Pero una parte detrás de ese problema está asociado con los recursos que se necesitan para tener una fuerza pública sólida, que es una condición necesaria, obligatoria, para poder construir la paz que se deterioró en este país, y tenemos una tarea en los recursos para la fuerza pública. En el sistema de salud, ya hemos visto el deterioro de este sistema de salud, deterioro constante y permanente, que además, y valga la pena señalar esto, Sebastián, y a todos ustedes, es que aquí falta un año para campaña, pero no solamente falta más de un año para entregarnos, y esto se va deteriorando todos los días. O sea, estos problemas no se están solucionando, sino que se están agravando. Entonces tenemos una gran cantidad de deudas asociadas con el sistema de salud, donde lo han deteriorado, donde lo han dañado, donde cada persona está acudiendo a su bolsillo para poder comprar los medicamentos que siempre tuvo la oportunidad de comprar, o atender y buscar atención privada porque no hay atención en donde se tenía que dar. Ahí hay una cantidad de recursos. El tema energético, hay una cantidad de recursos que se necesita por lo que no se ha cumplido y no se ha pagado. Entonces, y si hablamos de déficit fiscal, que perdimos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, con lo que está pasando con la anticipación que anunciaron ayer de anticipar impuestos del 2026 para traerlos ahora, entonces entramos en un tema fiscal monumental. Y la forma como lo voy a hacer yo es como lo he hecho siempre, con rigor, con seriedad, con orden, respetando las reglas que se tienen que respetar, concertando con lo que se tiene que concertar, pero llegamos con emergencia. Y esa emergencia no se trata de cualquier manera, sino con gente con experiencia, con capacidad de manejar todos estos problemas en forma simultánea, y esa es la tarea, con seriedad, con rigor, respetar la regla fiscal, respetar los parámetros que tenemos que respetar, concertar con quienes se tiene que concertar, atender todas esas deudas. O sea, vamos a un lugar muy difícil. Esa es la forma como yo lo hago, con seriedad, con rigor, con método, con transparencia y con la disciplina que se tiene que hacer. Profesor Fajardo, usted ha dicho que ha recorrido el país en esta ocasión y que lo ve más diferente, que lo ve inseguro, que lo ve con miedo. Y aquí le quiero preguntar por el tema de conflicto y paz, que ha sido un tema constante en nuestra historia colombiana, que se ha combatido de diferentes maneras, y con Gustavo Petro pues se trató de hacer de una manera muy diferente a las pasadas. ¿Usted qué haría? ¿Usted cómo combatiría el conflicto en el país? Tenemos, digamos, al ELN, pero un montón de fragmentación de pequeñas bandas con diferentes intereses. ¿Cuál sería su política para aliviar el conflicto en Colombia y buscar la paz? Sí, se lo digo, y lo voy a separar en dos componentes. Hay una política de paz y otra política de seguridad que no son las mismas, son complementarias. Y le voy a explicar con todo el cuidado porque es importante y me da pie para que se entiendan la forma como se tienen que tomar las decisiones. Nosotros llevamos 45 años negociando. Han pasado de todo. Hemos aprendido muchas cosas en todo ese recorrido. Y hay una lección básica, elemental, que es la que se olvidó en este gobierno y que es la que nos lleva al deterioro que tenemos sensible en lo que tiene que ver con la paz en Colombia, con la violencia en Colombia. Esa paz se convirtió en un caos total porque el gobierno nacional, creyendo que hacía ceses al fuego parciales, se dio el espacio, se retiró de los espacios, pero no ocupó los espacios. Y por supuesto, hoy tenemos disidencias de las disidencias, todos los nombres posibles. Ya nadie menciona a Iván Márquez. Y lo que hicieron fue un gran error y un gran daño, porque deterioraron la capacidad de la fuerza pública, la moral de la fuerza pública. Según datos que he escuchado, van cerca de 150.000 personas que se han retirado de esa fuerza pública, donde estoy hablando de policía, ejército, armada, la fuerza naval. Todo eso ha pasado y ese es el peor error,
porque no se puede construir la paz, y esta es una lección que tenemos que aprender, si no tenemos una fuerza pública más fuerte y más sólida, porque esa fuerza pública es la que tiene que ocupar esos espacios, y una vez que la fuerza pública ocupa el espacio, llegan las intervenciones sociales que tienen que llegar de la mano del Estado. Eso no se ha hecho, no se hizo, y el costo es altísimo. La infraestructura, la capacidad de las fuerzas para actuar está deteriorada. Los recursos están deteriorados. Ese es un gran problema. Cuesta plata, cuesta la simplificación que estoy haciendo. Si no tenemos una fuerza pública sólida, no hay posibilidad de construir la paz en Colombia, y nos toca atender todos los daños que se han hecho. Al tiempo, la política de seguridad, paso a la seguridad ciudadana, yo he ido por muchos lados y es un temor y es una manifestación permanente. El primer tema de inseguridad ciudadana es la extorsión. Y la extorsión es un tema que usted tiene que empezar por el mundo carcelario. La primera fase de la extorsión viene desde las cárceles en Colombia, que no hemos sido capaces de atender ese problema, y eso viene desde hace mucho tiempo. La segunda es la extorsión que tienen grupos que tienen control sobre un pedazo de un territorio en una ciudad como Bogotá, que tiene hoy una extorsión muy grande, como Barranquilla, Medellín, y eso está pasando por todas partes. Y también hay otra forma de extorsión ya cuando hay bandas que tienen un control territorial más grande. Eso tiene que aplicarse, como les digo, desde la cárcel, la inteligencia, otra forma de perseguir ese tipo de delincuencia. Hay secuestros express, están apareciendo. Eso me decían en Neiva y en Cali hace un par de semanas. Ya van apareciendo otras formas de delincuencia. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos está entregando este gobierno, y sobre eso tenemos que actuar. Y voy a añadir algo, y lo digo, y me toca hablarlo en primera persona, y es, yo he sido comandante de la policía en la ciudad de Medellín, el área metropolitana, en el sentido de ser responsable por la seguridad, igualmente como gobernador, y me ha tocado pasar por todos los temas que hemos tenido que enfrentar en nuestro país. Y esa experiencia y ese conocimiento hace parte de lo que yo le puedo aportar al país para entender este problema y resolverlo. Estamos hablando de propuestas y mi compañera Jennifer le preguntaba sobre el tema del conflicto armado. Hay un elemento fundamental en las negociaciones en el conflicto armado en Colombia y tienen que ver con las relaciones internacionales y con el panorama geopolítico que estamos enfrentando. Y uno de esos actores dentro de las relaciones internacionales que son fundamentales para Colombia es Venezuela, porque en Venezuela es territorio de varias de las bandas criminales que operan en nuestro país. ¿Usted qué plan tiene en términos diplomáticos con Venezuela, y por qué no preguntarle, pues con lo que está pasando en el resto del mundo, que sí es muy sui generis lo que hemos visto en este 2025? Pues bueno, ¿por dónde arranco? Pero voy a retomar el conflicto armado que tenemos en nuestro país, que ya expliqué las condiciones y lo que está pasando. Hay varios actores. Hay un actor muy importante dentro de todo esto que se llama los Estados Unidos. La relación con los Estados Unidos es crucial. Yo no tengo simpatía personal por el mundo del presidente Trump. Naturalmente, yo estoy, por ejemplo, lo que vamos viendo con respecto a las universidades, todo ese tipo de cosas. Yo nunca he tenido simpatía por el presidente Trump, pero es el presidente de los Estados Unidos. Y no me corresponde a mí determinar si es bueno o es malo. Ese es el de los Estados Unidos y es con ellos con quienes nos tenemos que entender. Lo que hemos visto y hace parte de todo este problema es cómo han aumentado los cultivos de coca. Y por supuesto estamos a un paso, ojalá que no, pero estamos a un paso de la desertificación que está asociada con este conflicto, las implicaciones que tiene esa desertificación, que entre otras cosas tiene, por supuesto, en el terreno militar, la forma como queda el país con respecto a esa lucha contra el narcotráfico, que los Estados Unidos han sido importantes, son y serán importantes desde la inteligencia, desde el apoyo militar, de esa que no se ve, que esto no se hace público, pero es muy importante y tiene que ser una relación bien llevada. Yo creo que el presidente quiere que le quiten la visa. Él mismo fue el que dijo, yo creo que me quitaron la visa. Dentro de ese mundo errático del presidente para manejar las relaciones, porque yo creo que esto también es de seriedad. Y por eso cuando yo digo de método, de rigor, de pensar las consecuencias de las palabras, de entender quién tengo enfrente y si yo discrepo, cómo trato y me enfrento con alguien con quien no estoy de acuerdo, pero cómo puedo entender puentes. El presidente quiere que le quiten la visa. Yo estoy seguro que él, si nos desertifican, se va a presentar como el héroe que se está enfrentando al imperio. Eso es un problema muy grande porque además tiene consecuencias y es la pregunta general con respecto a este mundo globalizado que está volando en átomos, liderado por el presidente Trump, que es el que ha puesto las bombas, pero la relación comercial de Colombia
con los Estados Unidos es crucial. Repito, yo creo que se tienen que diversificar las exportaciones, que tenemos que abrir otros frentes, pero no patee y no pelee con quienes tenemos cerca del 40% de nuestras exportaciones en un tratado de libre comercio en este momento. Hay que pensar en el país, hay que saber entender qué es lo que pasa con cada sector, hay que tomar decisiones con seriedad, con rigor, pensando, desplegando la capacidad de negociación diplomática que es de otra naturaleza distinta a la confrontación y el insulto público para un individuo reivindicarse sin tener en cuenta lo que significa para el país. Estamos jugando con candela y estoy hablando solamente de este pedazo. Ahí puse dos partes. Lo que tiene que ver con el conflicto con el narcotráfico, que Estados Unidos ha sido nuestro socio en medio de toda esta batalla, yo siendo consciente de que hay una injusticia muy grande en el mundo con respecto a Colombia, pero no es que yo piense, sino cómo negociamos y cómo tratamos. Seriedad. La parte global, que es un terreno muy, pero muy peligroso para nuestro país, que en el sentido de que nosotros no podemos tirar por la borda la capacidad que tiene hoy el país como desde la perspectiva comercial. Este país, y hablemos de China, para pasar pues un rato antes de llegar a Venezuela, y hablemos de China, ¿cómo le parece a usted quién es la persona que maneja hoy el Ministerio de Comercio? Tengo entendido que es la señora Cielo Rusinque. Salen para la China con una improvisación total. Nosotros tenemos que tener una plataforma, repito, diversificar las exportaciones, buscar nuevos mercados, no depender de uno solo. Todo eso es cierto, pero aquí no ha habido política de reactivación, no hay una política de industrialización, no hay una política de desarrollo productivo con las regiones, toda una improvisación. Entonces se llega a hablar y todo es, ¿y qué queda de tanto hablar? Desorden, caos. Y Colombia corre riesgos muy grandes. No tenemos ministro o ministra de Comercio Exterior hoy en nuestro país. Y pasemos a Venezuela. Naturalmente, no volvimos a saber de Venezuela, porque ha habido un manejo errático desde la perspectiva de las relaciones exteriores. Recuerden ustedes que el presidente en algún momento fue durante 5 oportunidades y decía, por favor, arrégleme el avión que me voy a hablar con Nicolás. Y salía. Y allá iban, allá estuvo el señor Benedetti, de hecho, de embajador, que no sabemos quién es, yo no sé quién es la persona que está de embajadora hoy. ¿Qué pasó? Que van a hacer trabajo conjunto, no tenemos ni idea. ¿Ustedes han vuelto a oír hablar del Catatumbo? Emergencia económica, 2.1 billones de pesos que se prometieron. ¿Qué ha pasado allá? No sabemos. Están trabajando en conjunto con el ejército venezolano para hacer una fuerza conjunta en la frontera. No sabemos, porque aquí se echa tierra, se echa humo y se desconoce lo que está pasando en el territorio. El gobierno venezolano es una dictadura. Y se robaron las elecciones donde ganó la señora María Corina Edmundo González, y ya vimos lo que acaba de pasar con estas elecciones que estamos ocurriendo acá. ¿Cómo están las relaciones de nuestro país? No tenemos ni idea. En la oscuridad, como es habitual con este gobierno. Entonces, estoy siendo injusto con respecto a lo que estamos viendo y que ustedes reportan todos los días. No, ese es el dictamen, por eso digo, es un mal gobierno. El presidente ha gobernado mal. Eso no quiere decir que no se necesiten intervenciones sociales, ni mucho menos, pero estamos recibiendo y eso va a tener complicaciones de tipo económico, complicaciones del orden social que nosotros tenemos. Va a ser un gobierno muy difícil, por eso es que vamos para allá. Sí, hablemos, profesor Fajardo, del tema laboral, que es el tema coyuntural por esos días. El Congreso tramita una reforma, el gobierno insiste en impulsar una consulta popular. ¿Usted cree que la reforma o la consulta resuelven los problemas del país en materia de empleo y de informalidad? No lo resuelven de ninguna manera, pero es que ese no es el interés del gobierno. Pues ya el ministro Sanguino dijo, es que la consulta va porque va. La consulta es una excusa para hacer política. Este gobierno le queda básicamente un año. Recuerden, el presidente decía, el último año es el año de las realizaciones. No ha realizado nada. Miren las personas que están conduciendo los diferentes ministerios, son personas que no están preparadas para hacer realizaciones. Pero es que el problema viene de más atrás, porque cuando usted tiene 4 años para gobernar, una lección muy elemental también es todos los proyectos tienen que estar listos en el primer año, formulados con un margen de error pequeño, con algunas innovaciones que se puedan hacer, pero como nunca lo tuvo, como este mismo presidente renegó de su plan de desarrollo, dijo que ese plan de desarrollo no le servía el de él, que le habían aprobado, que no ha seguido una ruta porque el presidente tiene una mente caótica, que no es capaz de ponerle orden, rigor
y en la forma como va procediendo, armar los equipos, cohesionarlos, entonces no va a pasar nada. Pero la estrategia de él, y esto es un maestro de eso, es por supuesto, esto es culpa de Duque, buena parte, y no me dejan, el que no lo deja primero es él por la forma como conduce. Entonces, la consulta es una excusa para hacer política, para tapar la incapacidad de convertir todas esas cantidades de palabras en acciones tangibles para la vida de las personas. Entonces, es en ese terreno que estamos y van a buscar cualquier mecanismo para hacer consulta. No es por la preocupación por los empleados, por los obreros. Que esa consulta, esa reforma tiene una parte positiva, pero nos falta una gran parte que la vamos a tener que hacer en el 2026 para complementar la pregunta de Sebastián. Nosotros tenemos cómo vamos a trabajar con las micro, pequeñas empresas en nuestro país, cómo vamos a hacer una política de generación de empleo seria y sólida, cómo le atendemos a este mundo joven, que es el mundo donde hay la mayor incertidumbre, un mundo que tuvo una ilusión con el presidente, donde están los jóvenes que dicen, ¿y yo estudio y en qué trabajo? ¿Para qué estudio esto si no hay trabajo? No tenemos ni la más mínima idea cómo el trabajo y el desarrollo productivo se puede ubicar en las regiones. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Todo eso lo vamos a hacer nosotros. Y ese es el reto político. Profesor Fajardo.